cuando eso ocurre, es que ya la cantidad de glucosa que hay en el plasma está traspasando el umbral renal, como decimos nosotros. El umbral por el cual sí forza la salida de alguna cantidad de glucosa por la orina que se manifiesta en el examen de orina. Hola, bienvenido a su canal Mensajes de Salud con el Dr. Martínez. Hoy vamos a hablar sobre la interpretación del examen de orina. Sabiendo nosotros que la orina es una herramienta valiosa para el médico y el analista adentrarse en el funcionamiento del cuerpo humano. No es desde ahora que se está tratando de llegar a conocer el funcionamiento y la salud del cuerpo humano a través de la orina. Ya en los 1500 años antes de Jesús ya se hablaba en ese tratado de salud que se llamaba los humores. Ya en ese tiempo Hipócrates mencionaba 4 humores como relacionados a la salud. Entre ellos se hablaba del humor amarillo, decía la bilis amarilla, y pensamos, aunque no muy específicamente, que hablaba del examen de orina. Pero no solo eso, la orina ha tenido 1000 historias diferentes. Por ejemplo, los romanos solían usar orina con piedra pómez para hacer enjuague bucal. Imagínense usted un enjuague bucal para ir donde la novia con un poquito de orina. También se usaba la orina en la tintorería para quitar las manchas, la ponían a fermentar y con esto que la orina se destilaba de la orina, pues con eso limpiaban las manchas de la ropa, y la tintorería también para las pieles. En fin, la orina siempre se usó, inclusive no hace tanto tiempo, porque yo hace un poquito tiempo era un niño, no hace mucho tiempo, y recogían la orina de los niños de barrio para bañar a algunos enfermos. Nunca me enteré cuáles eran las enfermedades que se trataban en ese entonces bañando a la gente de orina, pero sí en mi consultorio he llegado a tener pacientes que admiten que toman orina diariamente, cosa que no recomiendo. Pues bien, nosotros sabemos que ya hay grandes laboratorios, grandes invenciones, máquinas muy tecnológicas para medir y ver el sedimento de la orina en los microscopios y demás. Nosotros vamos entonces ahora a interpretar cómo se forma la orina, sabiendo que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Y esta nefrona, que son 1.200.000 nefronas aproximadamente en cada uno de los riñones, nosotros podemos, a partir del estudio de una nefrona, deducir cómo se forma la orina y de una vez interpretar algunos de los problemas que se pueden desprender por algún mal funcionamiento de la nefrona. Entonces, como veremos más adelantito, vamos a ver un dibujo de la nefrona que nos va a enseñar cada una de sus porciones. Vamos a ver entonces aquí cómo nosotros podemos interpretar cómo se forma la orina en la nefrona, acordándonos que la orina son unos 1500 cc en 24 horas que se forma y que vamos a ingerir aproximadamente 3000 cc de agua, en 24 horas. Ustedes no se imaginaban que yo iba a ver tan bonito frente a una pizarra, ¿verdad? Yo tengo 30 años parado frente a una pizarra, así que acostumbrémonos. Entonces, princesas y príncipes, la nefrona, entonces, como vemos, está dentro del riñón. El riñón tiene corteza y médula. Una parte de la nefrona van a estar en la corteza y la otra parte van a estar en la médula. La corteza es dura y la médula es esponjosa y va a ayudar entonces al funcionamiento en general de la nefrona
esa doble estructura del riñón. Como vemos, la nefrona tiene un glomérulo, un ovillo glomerular, que sería más o menos así. Y tiene unos túbulos contorneados, así, que tienen tornos contorneados. Tiene un asa de Henle que se introduce profundamente en la médula, sube y entonces otra vez termina en túbulos contorneados distales que van a desembocar en los túbulos colectores, donde van a desembocar muchas nefronas. Toda la orina que se produjo en cada una de las nefronas va cayendo en los túbulos contorneados en los túbulos colectores, y luego de ahí van hacia la pelvis renal y hasta la vejiga por la uretra. Entonces, como ven, ese glomérulo, esa nefrona que tiene glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distales y túbulos colectores, tiene además una arteria que llamamos arteriola, ¿verdad? O arteria glomerular o capilar glomerular. Lo importante es que ese capilar glomerular tiene lo que se llama arteria aferente que llega al glomérulo, y arteria eferente que sale del glomérulo. Y fíjense qué belleza. Aquí en el glomérulo se hace tortuosa, algunos la dibujan todo embollada, pero para que sea más fácil, yo lo voy a dibujar con capilares, porque aquí en el glomérulo se va a hacer el filtrado glomerular, es decir, hay una presión en la arteria aferente cuando llega menor que cuando sale. Mira la importancia de la presión arterial en el riñón. Esa presión hace que se acumule, se agolpe la orina aquí, la sangre aquí, y comienza a filtrar todo lo que cabe por esos filtros, por esos poros. Esos poros tienen aproximadamente 5 micras. Todo lo que sea menor de 5 micras, el agua, el sodio, el potasio, va a salir por ahí, la urea, la creatinina, y eso constituye el filtrado glomerular. Pero eso es una cantidad inmensa de filtrado glomerular. Y recuérdense que dijimos que nada más íbamos a orinar 1500 cc. Quiere decir que 5 litros pasan en 24 horas por aquí, se filtra muchísimo de esos 5 litros, pero nada más se va a salir 1500 cc en 24 horas. ¿Cómo entonces se evita que todo esto que se filtró aquí en el filtrado glomerular se pierda? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya aquí, ese filtrado glomerular comienza a pasar por los túbulos. En los túbulos hay células especializadas en cada segmento de los túbulos. Por ejemplo, aquí delante ya hay células especializadas en reabsorber parte de lo que se iba escapando. Empieza a reabsorberse durante todo este trayecto de los túbulos. Y aquí tenemos lo que se llama la reabsorción tubular. Se filtró aquí y se reabsorbió más adelante. Al reabsorberse, hay unas arterias que rodean todos los túbulos, que se llaman arterias peritubulares, que recogen este filtrado que se fue haciendo, esa reabsorción, que se fue haciendo durante el paso del filtrado por todos los túbulos. Y así se recupera todo lo que iba de más. Aquí en el asa de Henle veremos unas células aplanadas diferentes. Aquí se da un fenómeno muy bonito, que yo sé que todos ustedes lo van a recordar. Aquí en el asa de Henle, como ven, se mete profundo y el agua se vuelve tortuosa para subir, es agua que viene acompañando del filtrado glomerular, y comienza a reabsorberse el agua que se iba de más. Entonces, aquí es donde trabajan mucho algunos tipos de diuréticos que se llaman diuréticos de asa.
Fíjense, ¿se recuerdan ustedes que decíamos que el riñón había una sustancia, una hormona que se llama aldosterona, que hace la sal que se iba de más, el sodio, se reabsorbe? Ese sodio se reabsorbe aquí. Pero si nosotros bloqueamos la aldosterona, cuando se reabsorbe el sodio, el potasio se economiza. Cuando la aldosterona es bloqueada, entonces se va a reabsorber el potasio. El potasio se va a reabsorber y el sodio se va a ir. Cuando un médico quiere dar un diurético donde no se pierda potasio, entonces da un tipo de diurético especial que bloquea la aldosterona, que hace que el sodio se vaya y se reabsorba el potasio. Se reabsorbe el potasio, entonces entra por aquí de nuevo por las arterias peritubulares y se recupera todo ese potasio que se iba de más. Muchas personas entonces usando diuréticos que no sean de este tipo, van a tener entonces letargo, calambre, falta de apetito, y no es más porque han perdido mucho potasio por la orina, por los diuréticos. En el sudor a veces se pierde potasio, la falta de ingesta de potasio, y los diuréticos entonces pueden también hacer que se pierda potasio y la gente entonces ahí vienen a tener esos problemas de hipopotasemia, que son muy comunes que se mencionen. La gente dice, come guineo, come naranja, porque eso tiene mucho potasio. Obviamente en países como estos se pierde mucho potasio y entonces los diuréticos también. Por eso, como les dije, hay muchos médicos que recomendamos uso de diuréticos que no dejan perder el potasio. Como ven, aquí va a haber una filtración que va a depender del daño que hay en esos poros. Por ejemplo, cuando empiezan a deteriorarse, empieza a salir proteínas por ahí, que no deben salir. Cuando, por ejemplo, tenemos varios tipos de proteína en el plasma, ¿verdad? Tenemos la globulina, la globina, tenemos la albúmina, que es la más pequeña de todas. ¿Cuál va a salir entonces? Va a salir la más pequeña de todas las proteínas del plasma, que es la albúmina. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una cruz de albúmina, por ejemplo, ese paciente, si tiene una cruz de albúmina persistente, nos hace pensar que se están dañando los glomérulos, es decir, estamos pensando en una glomerulopatía. De ahí que cuando ese paciente va al médico por primera vez con una cruz de albúmina, y el médico le repite y vuelve a la segunda, la tercera vez, sigue eso, ese paciente va a ser referido a un nefrólogo, porque está habiendo un deterioro del glomérulo. También recuérdense que la densidad del plasma, la densidad de la orina, perdón, es de 1030, por ejemplo. Esa es la densidad normal de la orina. Cuando nosotros tenemos una densidad 3 veces la del plasma, 2 o 3 veces la del plasma es unos 600, aproximadamente 600 miliomoles. Cuando la densidad de la orina empieza a bajar y a parecerse a la densidad del plasma, quiere decir entonces que está habiendo una mala reabsorción, es decir, que se está perdiendo, que se está yendo por la orina más líquido del que debía de irse. Entonces la densidad de la orina comienza a bajar, que es otro de los parámetros que vamos a ver en el examen de orina. Entonces, otra de las cosas que también vamos a ver, aparte del asunto de la proteinuria y del asunto también de la densidad urinaria, es lo que tiene que ver, en este caso, con los glóbulos rojos. Por ejemplo, un glóbulo rojo tiene 7 micras. Se supone que 7 micras no caben por donde nada más hay 5 micras. Resulta que cuando hay deterioro también de aquí, de la nefrona, en este caso del glomérulo, puede empezar a filtrar pequeñas cantidades de glóbulos rojos. Entonces saber que aunque no se vea macroscópicamente en el examen de orina, en el microscopio sí se ve que hay glóbulos rojos, más de 3 o 4 por campo, ya se habla de que hay hematuria microscópica. Como pueden ver, son muchos los parámetros que se pueden decirnos nosotros que algo anda mal.
una de las cosas más comunes que nosotros vemos en la consulta son la glucosa. Cuando nosotros tenemos una cruz de glucosa en la orina, una sola cruz de glucosa, quiere decir que en ese momento que hubo una cruz de glucosa, había una glicemia de 250 mil equivalentes, bueno, 225 dicen algunos, 225 mil equivalentes por litro, de gramos por litro, entonces, o miligramos por litro. Cuando eso ocurre, es que ya la cantidad de glucosa que hay en el plasma está traspasando el umbral renal, como decimos nosotros. El umbral por el cual sí forza la salida de alguna cantidad de glucosa por la orina que se manifiesta en el examen de orina. Ya ustedes saben, hay pacientes que no llegan con 3 cruces de glucosa, quiere decir que ese paciente debe tener 700, cuando lo normal es de 80 a 110 miligramos por litro. Quiere decir que ese paciente con ese examen de orina ya nosotros podemos ir diciendo si realmente los niveles de glucosa están altos dentro del plasma. Otra cosa importante que no podemos pasar por alto es el pH. El pH de la orina generalmente es alrededor de 7. Cuando un pH baja mucho, por ejemplo 6 o algo menos de 6, puede ser que esté pasando con bacterias que desdoblan la urea. Cuando se desdobla la urea, entonces se pone más ácido y puede ser que se formen cálculos. Pacientes que forman generalmente piedras en la vía urinaria son por un pH muy ácido y puede estar acompañado de una situación de bacterias que desdoblen la urea que se eliminan por la orina. Además, aquí en el asa de Henle, en la rama ascendente del asa de Henle, vamos a encontrar la influencia, además de la hormona aldosterona, la hormona antidiurética o vasopresina, que es donde se da la gran absorción de agua que iba de más en todo el filtrado glomerular. Aquí en la reabsorción tubular, en el asa de Henle, en la parte ascendente, en la rama ascendente del asa de Henle, actúa la antidiurética. Y ahí se hace una gran absorción del agua que iba de más. Cuando hay problemas en alguna de estas cosas, por ejemplo, muchos sustratos, muchos elementos que se van arrastrando, que jalan el agua, también hay enfermedades como la diabetes insípida, donde hay un gran volumen de orina, donde el paciente no va a orinar 1500 cc en 24 horas, orina 3000, 4000 cc en 24 horas, una gran cantidad, y es por esto, por aquí la antidiurética no está funcionando en esta zona. Como vemos, esta imagen representa muchas de las raíces de los problemas que se encuentran en la interpretación del examen de orina. En el examen de orina también hay algunas otras cosas como nitritos, epitelios. Los epitelios pueden venir desde estas células que van por aquí en diferentes partes de la nefrona, o también en la pelvis renal, en el uréter o hasta la misma vejiga puede haber células epiteliales que se descaman y salen en el examen de orina. Esas no son tan importantes generalmente. Cuando se está viendo el examen de orina y hay algunos epitelios, no llaman tanto la atención. Los nitritos y algunas otras sustancias típicas del metabolismo pueden aparecer y en realidad no son muy llamativas. Pero en sentido general hay muchas enfermedades más que pueden hablar de la situación del riñón, como vamos a ver ahora en nuestra última sección de este video sobre la interpretación del examen de orina. Como hemos podido ver, necesitamos entonces todo un capítulo para hablar de la interpretación clínica del examen de orina. Ya vemos que podía hablar de la glicemia elevada, podríamos hablar de enfermedad propia del riñón como la glomerulopatía, con la filtración de proteínas y glóbulos rojos, pero también nosotros podemos ver en el examen de orina hacer pruebas de tuberculosis, por ejemplo, de otro tipo de infecciones, de
una gran cantidad de infecciones haciendo cultivo de orina, o simplemente viéndola al sol podemos ver si está esmerilada, si está muy amarilla, si está cristalina. Es decir, por el aspecto de la orina, inclusive por el olor, se puede hablar de la interpretación del examen de orina. Nosotros también podemos sospechar, por ejemplo, cuando hay una hematuria persistente, podemos sospechar un tumor renal. En la hipertensión arterial hay inclusive sangrado persistente en el examen de orina idiopático, es decir, que no sabemos de qué se trata. Pero en fin, son muchas las cosas que podemos inferir a través del examen de orina. Cuando un paciente baja el volumen de orina, ya que en vez de 1500 cc en 24 horas comienza a tener oliguria, es decir, ya tenemos 200, 300 cc en 24 horas, el paciente se está edematizando, fatigándose, con la presión alta, entonces estamos hablando de fallo renal, que es otra evidencia de que ya hay un deterioro importante en el riñón, en la salud del riñón, que podemos ver en un examen de orina. Ya hay albuminuria masiva, ya hay una densidad muy parecida a la densidad del agua, de la sangre, perdón, de 300 miliosmoles. Entonces ya ese examen de orina evidencia un problema serio de la función del riñón. Pero también nosotros podemos ver algunos problemas metabólicos manifestados en el examen de orina con algunos análisis un poquito más profundos y pruebas especializadas. A veces tenemos que juntar 3 veces todo lo que orina durante 3 días para buscar algunas cosas en particular. En fin, el examen de orina, tanto en el sedimento como en el microscopio, como en la visión directa a la luz, en el olor y el aspecto, nos puede entonces dar una gran información de nuestra salud en sentido general y de nuestra salud del riñón, gracias al estudio de la orina, gracias a lo que se ha avanzado en todo este tiempo, los últimos 100 años, en la investigación sobre el examen de orina. Espero que haya sido de utilidad y de su agrado esta conversación que hemos tenido con ustedes hoy. No dejen de ver nuestro próximo video, nuestras próximas grabaciones, que vamos a hablar sobre el bienestar y sobre la salud y el envejecimiento. Nos vemos. Mensaje de salud con el Dr. Martínez. Nuestro canal es la combinación perfecta de tips para ejercicio, alimentación balanceada y descanso adecuado. Activa la campana, suscríbete y mejora tu salud.